dije, no, yo no puedo. Ya estamos acá, ya nos agarraron en la entrada diciendo, Leti, yo no puedo, yo sí puedo, pero no les vamos a contar que no podía. Exacto. Vamos a contarles. ¿Tienen un abogado penalista, amigo? ¿Aquí? Sí. ¿No? ¿Por qué? Necesitamos sacar del bote unos tamales, ¿no? Ah, del bote los tamales. No, bueno, las traen. No veo claro. Ahí está. Ahí Digo, están estamos los haciendo esa tamales. broma para quienes nos siguen de otros Ya lugares, están, ya porque están. hoy, como decías tú, es día feriado y se acostumbra este 2 de febrero, Día de la Candelaria, que se comen tamales. Exactamente. Las personas que en la Rosca de Reyes sacaron el muñequito, Nos tocó. les toca dar, les toca ofrecer tamales. El niño Dios. A los Y demás. aquí Entonces es día acto- tamalero. Es día tamalero, ya lo hemos estado diciendo. Hemos cumplido con honor. De traer ahí sus está. tamales. No, es que les tocó No, los no, muñequitos, para a casi todos. todo nos No, tocó los acá. nuestros. No, Todos. es que ya las roscas traen como 10 bebés, o sea, 10 niños Dios y pues a todo el mundo le sale, ¿no? Sí. Y al final entonces todo el mundo debe tamales. Sí, Qué bueno. pero. Bueno, perdón por el Es un desorden, buen tú ibas a las presentaciones. No, bueno, Perdón, está muy bien porque pero ya que nos estamos. entiendan en otros lugares, porque es día feriado. Hoy que venía hacia acá, a este templo del pensamiento crítico latinoamericano, dije, pues aquí voy, está vacía totalmente la Ciudad de México, cosa Pero es extrañísima. feriado no por la Candelaria. No. No. No, porque movieron el día. De la Constitución, pero la gente se acuerda más de los tamales que de la Constitución. Bueno, y además coincidió con el día de No, los tamales. se debería Por siempre supuesto. ser feriado el 2 de febrero. Sí, La verdad. Esto el día de la Candelaria, que no tenemos tan claro, pero de verdad que la gente festeja más el tema de la tamaliza que el asunto de la Constitución ya tan traída, tan llevada, tan Cambiada. parchada, tan cambiada. Es una Constitución que tuvo más de 700 cambios antes de que entrara López Obrador. Y ahora López Obrador también le hizo muchos cambios para revertir los que se habían hecho. Entonces, bueno, ya nos perdimos la cuenta. Bueno, ahora de cuántos cambios tenemos. son más largos los transitorios que el texto de la Constitución original, ¿no? Se le ha cambiado muchas veces, pero vamos a empezar porque fíjense que hoy hay muchísima información y por eso decidimos hacer hoy el programa El Sinsonte, aunque fuera feriado, porque desde el viernes tenemos archivos de Epstein, Venezuela, Cuba muy importante, que ha sido todo el tema de qué sí dijo, qué no dijo, y también acá en México cambios en la política. Además de estas obras de las que estábamos hablando, Arturo, tú conoces muy bien San Quintín, el tema del plan de justicia es importante, por lo menos lo que se está planteando, no sabemos cómo se vaya a operar, pero entonces había tanta información que dijimos, sí, tenemos que hacer el Sinsonte. Así es que voy a empezar por eso, porque además Carlos estaba aquí oyendo los cambios que dicen lo que va a ocurrir con el presupuesto de la cultura, a ver si es cierto, con el cine. Entonces, mucha información, ¿les parece? Si empezamos por lo local y hablamos de San Quintín, Arturo, y de Adán Augusto, de lo que quieras. Sí. Bueno, San Quintín, para poner en contexto a las personas que nos siguen desde otros países, es una población en el norte de México, en el estado de Baja California, a unos, que serán 300 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, y es un lugar que se conoce por los agronegocios. Es un lugar al que han llegado a vivir miles y miles de jornaleros, para trabajar en grandes empresas que siembran, que producen vegetales y otros productos, y que es de alguna manera el símbolo de la explotación de los jornaleros agrícolas en México. No es que sea el único lugar donde ocurre, pero por la concentración de personas, por su cercanía a la frontera y por el hecho de que se trata de grandes empresas transnacionales que muchas veces rentan las tierras, que tienen ahí sus empacadoras y que realizan prácticas que en sus países de origen no realizarían, como, por poner solo un ejemplo, como fumigar un campo de tomate cuando los trabajadores están ahí con productos químicos que dañan la salud. Entonces es una larga historia de luchas de los trabajadores de San Quintín por sus derechos más básicos, más elementales. Hace unos años se creó el municipio de San Quintín porque era una agencia del municipio de Ensenada, y eso ha acarreado nuevos problemas porque hay asentamientos que tienen pocos años
que no tienen servicios básicos. Hace muchos años, 3 décadas, una persona cercana a mí trabajó en el hospital de Ensenada. Y cada fin de semana, los médicos de ese hospital general de Ensenada escuchaban la frase: ya llegó el San Quintinazo. Y era que llegaban ambulancias con todos los enfermos más graves que venían de San Quintín, jornaleros. Por los reclamos que le hicieron a la presidenta este fin de semana en relación al hospital, pues creo que las cosas no han cambiado mucho. De ahí la importancia de que realmente este plan de justicia para los jornaleros tenga éxito, tenga continuidad. Ha habido muchas promesas al respecto y no se han cumplido, entonces es preciso que sí haya un seguimiento permanente y que asuntos como la certidumbre jurídica o que no se vayan las inversiones no sean puestos en primer plano por encima de los derechos de los trabajadores agrícolas, que son, no se va a decirlo, los más amolados del país. Están en el sótano de los no derechos, gente que sale de sus comunidades, gente que sale de sus comunidades, familias enteras, porque incluso a las empresas no les importa seguir contratando niños menores de edad. Entonces hay una cantidad de problemas relacionados con ese lugar, al que se suma que en Baja California pues ya todos los niveles de gobierno son de Morena. Entonces antes podía haber un problema de que bueno, es que el gobernador es de la derecha y entonces o el presidente es del PRI, entonces por más que se quiera hacer, bueno, ahora todos los niveles de gobierno son del mismo partido, del partido que ofrece la transformación profunda del país, y parece que todavía hay cuentas pendientes como esta, que es una herida social muy grave para México. Así es, y lo quiero ligar porque ahorita que te estaba escuchando pensaba que hemos tenido esta semana 2 imágenes, ¿no? Archivos de Epstein y con todo lo que representa para los grandes súper ricos del planeta y superpoderosos esa red de corrupción tan grande. Y por otro lado, protestas de jornaleros, protestas de migrantes e incluso lo que platicábamos, Leti, de esta regularización de 500,000 de personas migrantes en España. O sea, como que los dos polos, ¿no?, en imágenes de lo que estamos viendo en el mundo, las luchas de las personas migrantes por sus derechos frente a la corrupción nefasta y horrible de muchos de las personas más poderosas del planeta que se ven reflejadas en los archivos de Epstein. Bueno, digamos que en este caso es ya como el extremo del horror, porque además se detallan cosas que supongo yo que irán saliendo más para quienes además lo siguen de cerca, en términos de situaciones muy, muy delicadas, de abuso, de cuestiones que van más allá incluso del abuso, ¿no? Ya el asesinato, seguramente la desaparición y cosas tremendas de esta élite, porque ahí sí nada de que cualquier pobretón, ¿eh? Yo me estaba acordando y platicándolo con un querido colega, Fede Bonazo, digo, Milei no entró ahí porque era un no nadie, ni quien lo hubiera invitado, pero hoy sería de la lista, ¿no? Por ser presidente, no por otra cosa, porque es el perfil de las situaciones que se están dando a conocer a este nivel, al nuestro, ¿no? Así como de arribita. Pero el asunto acá es lo que eso va a entrañar, porque al final de cuentas sí hubo un juicio contra Epstein, sí hubo todo ese escándalo, sí se habló muchísimo en su momento de la situación que implicaba, echándole la culpa obviamente ahí a los demócratas, fue tema de campaña de Trump, abrir esos archivos y dar a conocer todo lo que había pasado, todos los que habían participado, que también, ojo con esto, con esta estrategia que parece que tenía, digo, todo parece porque eso es lo que se relata en los artículos, en las revisiones de esto, bueno, también Epstein tenía esta estrategia de invitar gente y de repente a una conferencia, o sea, como otros móviles, y que de repente hay nombres que aparecen ahí y que no necesariamente es que estaban involucrados en toda esta cuestión, pues más de tipo orgías, tipo cuestiones tremendas, pero que llegaban incluso más allá, porque ahí sí que los intereses sexuales de las personas a cada quien no nos tiene por qué importar, sino cuando haya una cuestión criminal. Entonces, a mí lo que me parece es que esto, sinceramente se los voy a decir, es un escándalo más
va a ser tremendo. Obviamente está cimbrando al mundo y en todos los países, sobre todo acá en América Latina, pues aparecen nombres que uno pues ni lo duda, ¿no? Pero también otra vez, no sé, el matiz hay que también mantenerlo, porque si no es una cuestión donde se abre una de críticas y de culpas y uno realmente tampoco tiene el detalle. Pero yo no creo que pase de ahí, no creo ni que abra nada. No creo que pase de este periodo presidencial, que la va a ir manejando Donald Trump como pueda. Se van a abrir algunas de las cosas, pero yo no creo que tenga consecuencias dado el nivel de involucramiento de quien me digas, de donde me digas. Y como es esta élite, bueno, pues quemarán algunos saldrán peor librados que otros, pero es de ahí a que esto digamos, realmente se ponga en una tela de juicio y que la élite internacional, además del país más rico y a los que convocaba, me parece que no va a avanzar. Nada más un detalle que yo quería mencionar, y lo he mencionado estos últimos días en redes, porque a mí de inmediato este tema me cruza con el tema de las muertas de Ciudad Juárez, que empezó en los años 90 y tiene año de inicio como proceso, 1993. Cuando se empezó a reseñar. No quiere decir que la ciudad no fuera violenta, no quiere decir que no hubiera situaciones, pero como proceso que acuñó la palabra feminicidio en términos jurídicos, o sea, llevó a eso después de una larga lucha. Bueno, pues realmente mucho, y yo se los digo con conocimiento de causa, vamos, porque mi vínculo con Ciudad Juárez y lo que conozco era que detenían a uno, ¿no? El famoso egipcio, y que detenían a otro que sí. murió en la cárcel y era inocente. Bueno, ¿no? El egipcio. Entonces, exacto. Bueno, y que otro, y así no, que un señor que se llevaba a las muchachas. Pero había todo un ambiente, el típico, la leyenda negra, ¿no? Es que la élite local, o sea, como estos, pues se roban a las muchachas, las ponen en refrigeradores, las pasan al otro lado, que ustedes ya saben que cualquier cosa que cruce a Estados Unidos se desaparece, ¿no? Cualquier cosa criminal, a ellos se les borra, ellos ya no le dan seguimiento, obviamente estoy siendo irónica, y en ese sentido se decía mucho eso. Yo lo único que quiero decir es que 30 años después, el móvil del crimen, un caso, a lo mejor otro, se supo de pero el móvil del crimen masivo de desaparición y muerte de jóvenes, sobre todo en ese momento mujeres jóvenes, después ya se generalizó, pero me acuerdo incluso que decían, no, usted ni se preocupe, porque el perfil realmente tenía como muy identificado y no tenía que ver con una señora o con una ama de casa, sino muy dirigido. Entonces, abrir los ojos con eso, porque de repente, como si es aquí, pues no, esto es como un extremo, esto no se habla, porque aquí además todos son muy católicos, son muy bien portados, pero cuando lo empiezas a ver, tendríamos que empezar a creer lo que se ha dicho en cada lugar, en cada país tendrá lo suyo que contar, pero yo pediría que se vincule en el sentido de volver a preguntarnos qué fregados pasó y en qué momento nuestro país se echó a perder en ese sentido. Se dio lugar a eso porque solo con un encubrimiento a muy alto nivel se puede pensar y entender algo que se volvió masivo y desafortunadamente sello de país. No, totalmente. Carlos Salinas de Gortari, Ricardo Salinas Pliego, Carlos Slim, Emilio Azcárraga, salen nombres de hombres muy poderosos en México y sale información de cierto vínculo entre Donald Trump y nada más y nada menos que el cártel de Sinaloa, ¿no? O sea, para que se la pasa acusándonos a todos de tener narcos gobiernos, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene el tema? ¿Tú crees que va a haber más alguna consecuencia de esto que se está publicando relacionado con los archivos de Epstein, que por lo demás hay algunos testimonios que son realmente escandalosos involucrando directamente a Donald Trump? Yo no sé si esto se va a traducir en algún momento en alguna iniciativa judicial que llegue a buen fin. No hay que olvidar que Richard Nixon, criminal de guerra, fue destituido por decir mentiras, no por bombardear aldeas vietnamitas, ¿no? Entonces, o por derrocar a Salvador Allende. La sociedad estadounidense es especial en esto, ¿no? Entonces, lo que yo
en lo que yo discrepo un poco es que yo creo que el costo de esto va a ser altísimo. No sé si directamente desde la perspectiva política, pero es un síntoma de decadencia, de podredumbre del sistema, porque ahí están las élites de todas, las económicas, las políticas, las culturales. Este personaje Epstein es como una especie de Sergio Andrade, Región 1, ¿no? Un poco mezclado con Ahumada, ¿no? Porque involucraba a 1,000 personas en los asuntos muy turbios. Y me parece que es una señal de decadencia moral, ética, humana, de valores, que es un síntoma inequívoco. Es decir, los geopolíticos miden la decadencia del imperio en términos económicos o políticos. Sí, pero esto es moral, esto es cultural, esto es profundísimo. Yo creo que la erosión de esta casta, su erosión, su prestigio personal, sí va a verse socavado y va a tener consecuencias. No sé, lo cultural no tiene luego consecuencias inmediatas, ni rotundas, ni muy visibles, pero yo creo que sí está viviendo como una especie de desgaste, de erosión profunda, y como siempre pues están los gorrones latinoamericanos, ¿no? Los queda bien, los corinos machados, ¿no? Ahí recogiendo las migajas de todo este ambiente orgiástico, desbocado, enloquecido, pues para gloria de ellos, ¿no? Yo no sé, ahora van a salir todos con que ni los conocían y que yo no sé por qué estoy ahí y tal. Y sí, efectivamente descubrimos que Mr. Trump a lo mejor se picaba el ombligo con la gente del cártel de Sinaloa, para que no nos ande contando que viene a combatir aquí. De cártel de los soles. Es una señal muy, yo creo que sí, tiene elementos hasta cierto punto sorprendentes de hasta dónde podía llegar la degradación, ¿no? De una sociedad de este capitalismo desbocado. Ya sabíamos que Trump era un lumpenburgués, como decían ayer en los 70s algunos teóricos, la lumpenburguesía, pero ya sí, con conocer detalles, me parece que ya sitúa las cosas a nivel mundial de otra manera, ¿no? Yo creo que esto le va a pegar a muchísima gente en todo el mundo, y me parece que la estrategia que siguió es el Departamento de Justicia, ¿no? Uh-huh. Me parece que le salió bastante mal porque ya la gente dice, bueno, si esto es lo que se quiere publicar, pues ¿qué es lo que tendrán guardado, no? O sea, horror al crimen, ¿qué es lo que no quieren publicar? Si esto ya es atroz, ya es horrible, ya es todos estos indicios que hay de asesinatos, de desapariciones, pues ¿qué más hay en lo otro? Bueno, subasta de niñas. O sea, no, por supuesto. Que parece una cosa realmente atroz. Cualquiera de las cosas que conocemos son atroces y son inaceptables, ¿no? Es pues como un festín de aves de rapiña, es una cosa horrible, verdaderamente, más lo que se acumula esta semana, ¿no? Que yo creo que quisieron tapar y la dejaron peor porque dices, no, pues ya ni quiero ver lo que sigue, ¿no? Ya con lo que tengo, como dice el dicho, para lo que hay que ver con un ojo basta, ¿no? Con lo que estamos viendo ya es bastante, ¿no? Exacto, y son 2,000 videos, 180,000 imágenes que se han ido, aparte de todas las publicaciones que se han ido. Hay gente que está desde el viernes tratando de revisar, pues evidentemente se va a llevar mucho tiempo encontrar cosas que sean muy comprometedoras. Si es que aparece algo directamente muy comprometedor, pero lo que hay ya son unos testimonios increíbles. Pero yo no sé si tú quieres seguir con eso, porque como les digo, tenemos un montón de temas porque se nos juntaron todos el fin de semana. Si quieres agregar algo a este análisis de las implicaciones que puede tener, porque me interesa que vayamos a los otros, o sea, va a estar siendo desglosado, pero está directamente y muy amenazado, y ya lo hemos platicado acá, el tema de Cuba, y ahí tenemos también a Trump diciendo, bueno, el fin de semana tuvimos un montón de información.
Claudia Sheinbaum diciendo, no, nosotros no hablamos del tema el viernes, aquí lo estábamos analizando en la mesa del viernes. Trump diciendo, sí, ella se ha portado muy bien, le dijimos que no le mandara petróleo a Cuba, y se ha portado muy bien, ella es muy buena y no ha mandado. Al mismo tiempo Juan Ramón de la Fuente diciendo, sí, nosotros, o sea, más bien diciendo a los diputados, no, nosotros nadie nos va a decir si vamos a mandar. Hay todo un tema y hay, según algunas versiones, un plazo perentorio, o sea, Cuba no produce la cantidad de petróleo que necesita para sostenerse. La información que tenemos de la gente de Cuba es que realmente la situación está muy complicada. La gente camina con sus cargamentos, porque para no usar vehículos es una situación compleja, y México tiene ahí un papel. Ayer anunció la presidenta Claudia Sheinbaum que va a enviar ayuda humanitaria, comida y enseres, pero básicamente el tema de la energía pues deja sin funcionar hospitales, deja sin funcionar universidades, deja sin funcionar nada. Es central el tema de la energía. Pues nada más rápidamente con lo de Epstein y Estados Unidos, pues no olvidemos quién es Trump, ¿no? Y lamentablemente yo creo que esto no va a trascender como nos gustaría. O sea, sabiendo que tienen un presidente que fue declarado culpable por ciertos cargos y aún así llegó a la presidencia, un presidente que incluso desde su primer mandato hizo declaraciones completamente misóginas y tuvo, pues ahora sí que muchos episodios relacionados con mujeres en los cuales se veía abuso de derechos humanos. Entonces creo que esto lamentablemente no va a trascender, sobre todo también porque tenemos la coyuntura del ICE y ahora con esto de Epstein. No sé qué tapa qué, ¿no? Realmente en este momento. Y nada más que demuestra también, pues sí, cómo las élites están correlacionadas, poder político, poder económico, todo está ahí y todos son lo mismo, ¿no? Eso por un lado. Y regresando al tema de Cuba, pues sí, evidentemente ya lo hemos mencionado muchas veces, Cuba vive una crisis humanitaria desde hace décadas, ¿no? Y esto es consecuencia de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Eso no hay que dejarlo de lado. Ahora, la posición que está tomando en este momento México, pues es muy compleja también. ¿Qué haces cuando tienes a este monstruo presionando, amenazando, que es Estados Unidos, ¿no? Y con tus principios, que es ser un gobierno humanista, progresista, ¿no? Incluso más allá del gobierno como tal, los principios de México, ¿no? En cuestión de nuestra diplomacia exterior. Entonces creo que eso es importante, pero también reconozco que es una posición muy complicada la que en este momento tiene que lidiar la presidenta Claudia Sheinbaum. Está buscando efectivamente las formas de cómo desfogar ahora sí que estos obstáculos que impone el presidente Donald Trump. Ahora, creo que, pues sí, evidentemente el envío de petróleo para aquí, ¿no? Dadas las circunstancias, pero me parece muy bueno que se estén buscando estas otras vías. Insiste ella en que serán diplomáticas, esperemos que se pueda seguir por esa vía. Ahora, la situación de Cuba como tal, no creo que Estados Unidos quiera tomar el control total de la isla, ¿no? Ya lo vimos en Venezuela. No necesitó un cambio de régimen para tener acceso a los recursos naturales, en este caso el petróleo. Con Cuba, ya lo habíamos hablado, no es necesariamente un tema de tomar recursos o otra cosa, a pesar de que la isla tiene una posición estratégica en ubicación y el valor simbólico que ya hemos hablado en mesas anteriores. Pero creo que en ese sentido quiere asfixiarlo hasta donde pueda sin que colapse completamente la isla, ¿no? Y ya vimos los primeros resultados de esto con la declaración del propio presidente cubano, ¿no? Diciendo estamos dispuestos a cooperar con Estados Unidos y con otros países. No está cediendo completamente, pero es una primera entrada que también otra vez, ¿qué haces ante la presión de un monstruo como Estados Unidos? E insisto, también el que no le interesa el cambio de régimen como tal a Estados Unidos en Cuba, también te habla de la resistencia de la isla a lo largo de todas estas décadas. No tienen infraestructura para también intentar hacer lo que no pudieron hacer en Venezuela, que es tomar el control del país. No, si allá tenían una María Corina Machado y tuvieron un Guaidó y tuvieron a miles de personajes financiados por Estados Unidos durante décadas y no tuvieron una oposición en este punto después de tantos años que pudiera ayudarles a tomar el país, en Cuba menos, ¿no? Eso también, y creo que también algo que ha sucedido en estos días y que ha funcionado para bien y para mal en toda Latinoamérica ha sido que ante las presiones de Estados Unidos y las agresiones, si bien no hay una respuesta internacional contundente o con acciones sobre todo, lo que hemos estado viendo es que sí crece de alguna forma este sentimiento antiimperialista en la población,
¿no? En Colombia parece que esto lo ha capitalizado bien el presidente Gustavo Petro de alguna forma, sobre todo también encaminándonos a las elecciones. Ahora también en México hemos visto estas protestas, que también ahí nos vamos a otro punto, ¿no? O sea, ¿qué tan efectivas son cuando hablas del antiimperialismo en general? ¿Cómo bajas eso a un nivel organizativo que te permita avanzar en otro tipo de cuestiones dentro de los propios países? Porque si bien ya tuvimos acá varias movilizaciones en torno al rechazo al antiimperialismo y también en apoyo a Venezuela, creo que es un objetivo que es muy ambiguo, ahora sí que muy lejano de algún modo con la realidad de las personas. Necesitamos trabajar eso de alguna manera pedagógica para que también se sustenten otros objetivos, pues ahora sí que más concretos, ¿no? ¿Cómo vamos a explícitamente ayudar desde México, además de la estructura gubernamental, a Cuba? ¿Cómo vamos a ayudar a Venezuela? ¿Qué se está haciendo en estos momentos? Entonces, creo que eso es importante tomarlo en cuenta y pues ahora sí que, insisto, la posición que tiene la presidenta en este momento es algo muy complicado. Lo que ha denunciado ella desde la semana pasada y es cierto, y insisto, la crisis humanitaria se va a agravar, ¿no? Ya lo vimos en este punto. Bueno, tenemos ayer mismo un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba en el que, voy a leer, dice, declara categóricamente que no alberga, no apoya, no financia ni permite organizaciones terroristas o extremistas. Nuestro país mantiene una política de tolerancia cero frente al financiamiento del terrorismo y lavado de dinero. Y bueno, esta también dice, no alberga bases militares o inteligencias extranjeras, rechaza la caracterización de ser una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, no ha apoyado ninguna actividad hostil contra ese país, ni permitirá que nuestro territorio se utilice contra ninguna nación. Por el contrario, Cuba está dispuesta a reactivar y ampliar la cooperación bilateral con los Estados Unidos para hacer frente a amenazas transnacionales compartidas. Arturo. Bueno, el tema de Cuba nos coloca en una situación siempre muy difícil porque hemos crecido generaciones de latinoamericanos relacionados o teniendo que tener una posición frente a la Revolución Cubana como símbolo, como experiencia de soberanía, de independencia nacional, de proyecto revolucionario, y también hemos visto pues los límites del proyecto de la Revolución Cubana. Pero esta nueva agresión pues se da en el marco de estos archivos que revelan que el presidente estadounidense estuvo involucrado en el caso Epstein y participó de prácticas de pederastia en ese lugar. Han soltado con estos archivos toneladas de mierda. A mí me parece que la jugada del Departamento de Justicia es soltar un gran volumen de información donde es sabido que hay un montón de mentiras, de cosas inexactas, de informes que eran apenas de llamadas telefónicas, de loquitos y eso, para que en medio de locuras, mentiras, eso se diluya o se pretenda diluir la responsabilidad de figuras como Donald Trump, que yo creo que tendríamos que estarnos preguntando todo el tiempo qué debemos realmente creer de estos archivos, porque además nos han soltado versiones rasuradas, ¿no? de este reporte judicial. Habrá ahí muchas cosas inverosímiles que quizá con el correr del tiempo terminaron, no, pues era mentira, así como lo de Trump es mentira, en fin. La maldad de Trump y los suyos no tiene límite, como lo prueba también esta agresión a Cuba con un argumento que es realmente estúpido. Dice el acta firmada por Trump contra Cuba, la amenaza de aranceles y le mandan petróleo, que Cuba representa una amenaza inusual y extraordinaria. Caray, Cuba lleva ahí 67 años. Estados Unidos lo ha agredido todo ese tiempo y es una pequeña nación que ¿qué le puede hacer al gran imperio? No le he hecho nada. ¿Cuál amenaza inusual y extraordinaria? Exacto. Es simplemente una mentira. En estos días, a propósito de la situación de Cuba, pues hablaba con gente que va seguido o que mantiene vínculos con la isla, y creo que están en una situación mucho peor que la situación del periodo especial, ¿no?
A mí me tocó estar en Cuba cuando el periodo especial y realmente era una situación muy grave. Ahora me dicen que es mucho más grave. Alguna persona que fue recientemente regresó enferma de chikungunya. Hay epidemias de enfermedades relacionadas con las picaduras de mosquitos. Y sin pretender demeritar el liderazgo de Díaz-Canel, del presidente actual de Cuba, yo pondría este elemento en la mesa, este elemento de análisis. Veo en estos días, entre las publicaciones de cuentas de latinoamericanos que sigo, una suerte de nostalgia por Fidel. Nos hace falta esa figura. Si Fidel, ¿no? Y fotos de Fidel todo el tiempo, Díaz-Canel en un segundo plano. Entonces recordé ese momento histórico que a algunos nos tocó estar de los funerales de Fidel. Fue una semana realmente de locura. Imagínense Cuba sin rumba y sin ron, ¿no? Porque había el luto, estaba cerrado todos los años, no había música, entonces Cuba no era Cuba. Pero recordé la canción que sonó durante una semana en la radio y la televisión cubana, mientras los cubanos asistían al recorrido de los restos de Fidel de La Habana a Santiago. Y es una pieza compuesta por Raúl Torres, que antes había hecho una canción a la muerte de Hugo Chávez, y una parte central de esa canción, que se repitió durante una semana y se sigue cantando en Cuba, dice: hombre, aprendimos a saberte eterno, así como Olofi, Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Hoy quiero gritarte, Padre mío, no te sueltes de mi mano, aún no sé andar bien sin ti. Eso es lo que he estado viendo yo en algunas de esas publicaciones de que no saben. Pero cántala. De una nostalgia, sí, bueno. Se llama Cabalgando con Fidel, la pueden encontrar en YouTube. Vamos a buscarla ahora mismo. A ver si tenemos ahí justamente a Díaz-Canel de la semana pasada, del viernes. También, por supuesto, vamos a hacer una denuncia internacional en todos los espacios posibles de esta medida coercitiva. Seguimos trabajando con países aliados y con la comunidad internacional, con esa misma que apoya a Cuba todos los años cuando se vota contra el bloqueo. Y estamos seguros de que no vamos a estar solos y que habrá comprensión y habrá denuncia internacional y habrá apoyo a Cuba, porque esto es una acción criminal. ¿Qué derecho tiene un imperio? ¿Qué derecho tiene el gobierno de una potencia para negarle lo que necesita en combustibles para desarrollarse a un pequeño país? Un pequeño país que lo que lucha todos los días contra la adversidad para lograr su prosperidad, la prosperidad que merece por su heroísmo. Un país que no es amenaza para la seguridad nacional, solo somos un país de paz. Nosotros incluso en medio de toda esta agresión y del bloqueo de todos estos años hemos dicho que tenemos capacidad y disposición para dialogar con el gobierno de Estados Unidos. Lo que pasa es que el diálogo no puede ser bajo presiones. El diálogo tiene que ser en condiciones de igualdad, de respeto, sin condicionamientos previos. Nosotros no tenemos nada en contra del pueblo norteamericano. Al contrario, lo que siempre le decimos, cuántas cosas se están privando del pueblo cubano y del pueblo norteamericano en sus posibles relaciones culturales, investigativas, científicas, deportivas, educativas, por la política de restricciones que impone el bloqueo a todos. Y todo eso lo vamos a denunciar. Y sin miedo, pues nosotros sí tenemos la convicción de que nosotros tenemos que salir de nuestros problemas por nosotros mismos, con nuestro talento y con el coraje de los cubanos. Por lo tanto, esta es la convicción de que defenderemos la patria, la revolución y el socialismo ante la agresión imperialista desde el patriotismo y antiimperialismo que distingue y une a nuestro pueblo. Bueno, se ha mencionado mucho, ¿no? Y se ha dicho, como bien dice Arturo, retomo esas dos temas de lo que acaba de decir, esta nostalgia de si estuviera Fidel, si estuviera Chávez, si estuviera incluso Andrés Manuel López Obrador, con las decisiones o las posiciones que van teniendo Delcy Rodríguez, Claudia Sheinbaum, Díaz-Canel. Lo cierto es que a ninguno de ellos les tocó, o sea, sí les tocaron cosas muy fuertes, por supuesto, y Fidel tuvo como 500 intentos de asesinato, pero no les tocó esto que está diciendo Arturo, la maldad infinita de Trump y los suyos, que parece que la estamos viendo en toda su esplendor, barbarie, decadencia. O sea, unas cosas que de pronto dices, se ha fraguado una cosa de muchísima dureza, en donde la diplomacia y la política parece que ya no tienen cabida, Betty. Sí, pero yo sí creo que como que calma, porque la verdad es que lo que ha pasado ha sido de tal nivel, es como si estuviéramos viendo una película, nada más que estamos dentro.
Trump sí se ha debilitado políticamente, digo, justo en estos días ganó puntos importantes también por lo simbólico en Texas, ya los demócratas, que digo, ahí entraríamos a otra discusión entre demócratas y republicanos, allá que se la vean, pero por lo pronto, en términos de ese equilibrio, sí rompe esta hegemonía que tuvo por un tiempo, por ejemplo, en el caso de Texas, y ahí hay una fortaleza muy fuerte en el caso de Florida, de este grupo anti-Cuba, que es durísimo y que es la otra parte que también tenemos que involucrar, y que es esta señora María Elvira Salazar, que además se atreve a decirle, Claudia Sheinbaum, para de mandar esto. A ver, esa mujer es nadie aquí en México para hablarle así a la presidenta de este país. Pero, bueno, se atreve a decirlo en Twitter porque no se atrevería a venir a decirlo. Pero lo que me parece interesante es que incluso esa fortaleza cubana del discurso de Cuba, porque ni resulta que ni el Marco Rubio es tampoco, ¿no? Toda esta retórica que se han construido de víctimas de un proceso, pero está no debilitada, vamos también a bajarle al tono a eso, pero sí en un momento en que no tiene esa prepotencia que pudo tener en otros momentos en términos de poder mover y poder convocar. Sí hay un cuestionamiento muy fuerte por cuestiones internas a la política migratoria en Estados Unidos, pero también ahora, y yo he estado viendo a muchos grupos que trabajan y que hablan de estos temas, cómo están totalmente en contra de acabar o intentar acabar con Cuba por la vía del exterminio de la población, porque esto es, digamos, ahorcar a Cuba de esta manera implica querer ir contra la población. Entonces hay algunos grupos muy interesantes que lo que dicen es, a ver, todos queremos el cambio de régimen, sí, pero no queremos que asesinen literalmente a nuestras familias que viven en Cuba, porque en Cuba hay 11 millones de habitantes. Entonces, hay como que una cosa donde ya también se empieza no es que se empiece, ha habido un debate muy fuerte, yo creo que ya las últimas décadas, de la última década sobre todo, porque la presencia de otras voces del exilio cubano que ya no son solamente, aunque sean, digamos, en contra del régimen, pero no de esta dureza ni con esta intención tan macabra, ¿no? Entonces, estos grupos también se han debilitado en el sentido de que ya no son las únicas voces. Entonces, creo que este es un punto que es importante. Y la otra que yo no quiero dejar de decir, qué cobardes son los gobiernos del mundo. Porque sí son buenos para estar en contra del bloqueo, sean en Naciones Unidas, pues no alzan la mano y todo. Bueno, que hoy le hablen a la doctora Sheinbaum y le digan, a ver, nosotros también vamos a mandar y nosotros también vamos a mandar. Entonces, se hace una suerte, digo yo, es así mi deseo del 2 de febrero, ¿no? Antes de los tamales, ¿no? Pero es esta cosa de poder decir, o sea, no puede ser que se ahorque a un país y justamente ahora con esto de los archivos de Epstein, a un gobierno que va a realmente terminar de una manera... O sea, yo creo que estamos viendo la punta de una cosa tan fuerte que efectivamente, como dice Arturo, a lo mejor es una tapadera que no permite ver realmente el conjunto, pero con lo que ya se dice y con lo que se construyen las ideas, las leyendas, ¿no? Los mitos de, bueno, esto es de canibalismo, o sea, tremendo. Entonces, creo que el escenario pinta para que sí pensemos que va a haber cambios. Por eso digo, estos gobiernos tendrían que, todos, y los de América Latina que pudieran, digo, no los reaccionarios, pero aquellos que han dicho, y en ese sentido hacer como una especie de fuerza. Y la última cosa, México tendría que estar instrumentando ya, lo tendría que haber hecho desde la semana pasada, que yo lo dije, pero antes, un corredor humanitario para permitir la reunificación familiar de los cubanos que viven hoy en México y que están esperando por poder traer a sus familias, porque cualquiera de nosotros aquí, en una situación donde puede haber una situación extrema de hambre, por ejemplo, lo único que querría es poder ayudar a su familiar más inmediato, lo que no quita el apoyo a un país en su conjunto. Pero no poder ver esa parte, yo creo que también, si hay otras formas de ayudar, y esta, yo quiero que quede sentada, es una, el gobierno mexicano, y que también ya llegando a México no los persigan, ¿verdad? Porque ese es otro temita. Pero, ese tema de la migración cubana nos daría para 3 programas. Sí, pero nada más lo dejo dicho. Incluyendo la venta de visas. Bueno, claro. Bla, bla. Pero sí lo dejo dicho porque me parece que tienes toda la razón, porque ese es otro. Pero esa es una de las cosas donde, a ver, frente a una situación así, ¿dónde están los otros gobiernos? ¿Dónde se está gestionando esta diplomacia internacional? Aún
presidente en Estados Unidos que todavía no es pato o cojo, como les dicen, porque todavía no hay elecciones, pero se pinta como para que cualquiera de nosotros ya se burle de los magas, ¿no? Diciéndole, órale, qué presidente tienen, ¿eh? Y que en eso decae su... Digo, ayer lo vimos en los Grammys, ¿no? O sea, se cae su prestigio, que también es parte de lo que juega, como decía Carlos, en términos del poder político, ¿no? Es una cosa ya de patética. Ya lo era, pero ya, digamos, ya se dobló la apuesta. Hay quien piensa, y bueno, y es imposible no pensar en los símbolos que tienen las resistencias de Palestina, de Cuba, del Frente Polisario Saharaui, que van 6, 7 décadas y que ahorita parece que en todos los casos hay como una puntilla final, ¿no? 7 décadas resistiendo y ahorita una ofensiva brutal. Y hay quien piensa que Palestina fue como el laboratorio del horror de lo que podemos ver y que lo que sigue, bueno, también es convertir a Cuba a, no sé, dicen como Haití, como ¿no? el resort que quieren hacer en Gaza, también lo quieren hacer en Cuba. O sea, no hay un motivo aparente, digamos, en términos de que quieran su petróleo, de que quieran sus recursos, simplemente convertirlo en un gran resort inmobiliario dirigido por Marco Rubio. Carlos, ¿tú cómo estás mirando lo que se pueda entender de lo que está intentando hacer Estados Unidos? Yo creo que yo estoy de acuerdo que en lo que acaba de decir la doctora en relación a esta especie de pasmo en la comunidad internacional, pero me parece que estamos entrando al punto en el que algo se tiene que mover. O de veras todos los gobiernos van a atestiguar una tragedia humanitaria de grandes alcances. Como lo hicieron en Medio Oriente todos los países árabes con Gaza, todo el mundo se quedó sin hacer nada. Un Netanyahu, ¿no? Ese le da lecciones a Trump de gandallez, ¿no? Y me parece que ese es un factor que aquí no va a haber. Y no creo que sea fácil que se atrevan a meterse así porque yo pienso que sigo considerando que hay dos espectadores de todo esto que cada vez se ven más motivados a intervenir, que son pues las otras dos potencias hegemónicas, ¿no? Y que además tienen una vieja importante relación con Cuba, por distintas cuestiones históricas, ¿no? Hace poco China anunció un aporte importante de petróleo a Cuba y de ayuda humanitaria. Yo no sé si el muchacho de la Casa Blanca se va a poner igual a la hora que venga un convoy naval chino. No entendería yo que se abstengan de hacerlo, ya lo anunciaron. Y para ellos también es una posición importante, estratégica, parte de la amistad que yo creo que China la valora, ¿no? Yo creo que sinceramente sí la cultiva. Pero aparte, aparte es un enclave estratégico. O sea, ¿por qué me vas tú a impedir ante una circunstancia así ir a llevarle ayuda a los? Entonces yo creo que estamos cerca de ver si de veras se abstienen o si intervienen. Intervenir simplemente a romper el bloqueo. Yo voy a llevar ayuda, a ver, bríncale, ¿no? Entonces me parece que estamos en el umbral de una situación muy, muy complicada. Es lo que decía hace un momento Berenice de los problemas que está enfrentando la presidenta de México. Es una situación muy complicada, ¿no? Yo no sé hasta dónde pueda llegar. Creo que están haciendo un gran esfuerzo por las buenas. Déjenos ayudar por las buenas. A mí cuando Trump habla bien de la presidenta no me gusta, me preocupa más que la esté descalificando. Quién sabe en qué términos fue la plática de hace unos días entre ambos. Yo pensaría que a Trump se le concedió algo importante porque estuvo muy amable, muy suavecito. Pero bueno, a ver qué pasa también con eso, ¿no? No sabemos. Pero bueno,
creo que sí, a diferencia de lo sucedido en la Franja de Gaza, en Palestina en general, pues hay factores que sí son distintos. No creo que se animen a hacer una cosa así. Tampoco muy cerca creo de Estados que Unidos, ¿no? ¿Perdón? Muy cerca de Estados Unidos, además. Muy cerca y también patear el avispero, ¿no? O sea, No, es decir, hay mucha... Pero el asunto no es solo el bombardeo, sino el asunto es dejarlo sin energía para cosas eso básicas. Claro, eso claro, pero este escenario de un posible ataque, yo lo veo difícil, considero que es muy complicado, y también que lleguen hasta el final con esto, ¿no? Porque efectivamente ahí hay niños, ahí hay enfermos, ahí hay ancianos, hay una situación que ¿cómo la van a justificar? De que tienen cara, la tienen, ¿no? Pero sí, internacionalmente estaría colindando con un crimen, Como en Gaza. no sé de qué. Es que no sé no lo cómo dejan, cómo es que no, calificarlo. bueno, ni siquiera es que estén bloqueando militarmente, solo es te pongo aranceles Bueno, del sí, 10%, no te dejo- del 30% y a ver. O sea, te dejo sin energía, prácticamente sin una gota de petróleo. Y se paraliza todo. Entonces ya con eso ya tienes para tener una tragedia ahí, alimentaria, de salud, en fin, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer votos por esperar qué pasa con las dos fuerzas expectantes que desde luego están analizando esta situación podemos estar seguros, con mucho cuidado, y posiblemente eso marque ya el inicio de otra etapa, no sé. No me doy de profeta, pero me parecería muy extraño que permanecieran completamente al margen. Vamos a ver si tenemos también a Donald Trump hablando sobre esto, augurando además que ya Cuba va a fracasar. Vamos a ver si Juan Manuel. This is not a Cuba room, but that's all right. There are plenty of them around, especially in Miami. And Cuba will be failing pretty soon. Cuba is really a nation that's very close to failing. Muy cerca del fracaso, o sea, como proyecto, como lo que sea, un proyecto que jamás ha podido funcionar sin el asedio de Estados Unidos, y además, un poco retomando lo que decía Leti, dejando quizá a México solo con el tema de, bueno, ayuda humanitaria, pues que México la mande, porque tampoco ha habido una respuesta muy fuerte del resto de los países para decir, ayudemos a México en esta empresa de solidarizarse. Y que esa respuesta no es coyuntural, ha sido histórica. O sea, más allá de pronunciarse en contra del bloqueo, ¿quién ha ayudado de manera práctica a Cuba? México no ha dejado de hacerlo, ¿no? Hasta este momento, ¿no? Y está revisando en este momento sus condiciones, pero vamos, no sorprende la respuesta internacional porque esa ha sido constante, ¿no? Entonces ahora solo vemos que sí, se expone en un momento de crisis más profunda. Ahora también, por más que fanfarronee Donald Trump y por más que sí pudiera nuevamente someter a la isla como lo hizo ahora con Venezuela, sin tomar el país, insisto, pues todo esto que estamos viendo es prácticamente, y no hay que perder de vista que es parte del declive estadounidense. Es un repliegue imperialista porque no puede competir ya a nivel global. Lo estamos viendo contra China, contra Rusia, contra otras potencias, se está quedando corto. ¿Qué hace en este momento de crisis? Porque aparte internamente, ya lo hemos dicho mucho en estas mesas, tiene una situación muy delicada en estos momentos también Donald Trump. No solamente social, sino en la cuestión económica, que es lo más importante en ese momento. Entonces, no perder de vista que todos estos manotazos, por más que parezca el más fuerte, es porque no lo es, ¿no? Y por eso está tomando estas acciones. Ahora también, ya lo habíamos mencionado, esto es una política de extorsión explícita por parte del presidente Donald Trump. Y yo quisiera quitar del panorama en este momento la palabra de irracional, porque no es irracional. Todo esto que está haciendo lo dijo cuando entró precisamente con esta estrategia de seguridad nacional. En este documento dijo, vamos a volver a tomar los territorios que sean importantes para nosotros, vamos a volver a dominar en el hemisferio occidental, vamos a volver a tomar, así que el poder, ¿no? Entonces, no son ocurrencias, es parte de un plan, a pesar de que cómo lo ejecuta nos parezca, pues sí, irracional, más que irracional es iracundo, ¿no? Así que no podemos prever cuál es el siguiente paso, pero los objetivos ya no nos los dijo. Entonces, eso tenerlo muy, muy en cuenta. Y también coincido en que este momento es muy especial porque otra vez va a exponer a todos en exactamente qué tan dispuestos estamos
a cambiar la historia o a dejar que ocurra y de qué manera frente a nosotros, ¿no? Se habla mucho de que Estados Unidos es el patio, bueno, más bien que Latinoamérica es el patio de Estados Unidos, pero más que patio hemos visto a lo largo de la historia que es un laboratorio. Experimenta y experimenta y experimenta diversas formas de su poder imperial. Lo vimos en las dictaduras, lo vimos con el neoliberalismo, lo hemos visto en muchos episodios, pero también hemos visto otra cosa, y con eso me gustaría cerrar esta vez, algo un poco positivo, que también es un laboratorio de resistencias y de movimientos, ¿no? Así como se impusieron dictaduras, se lograron derrocar, ¿no? Así como se impuso el neoliberalismo, se han existido diversos movimientos progresistas que han tratado de revertirlo, movimientos populares que se han opuesto a estas cosas, movimientos populares que también han tratado de volver a traer sus recursos energéticos y naturales, ahora sí que a la soberanía del país. Entonces, quedarme con eso, y que también lo estamos viendo incluso en este momento dentro de Estados Unidos. Cómo se está articulando la resistencia, la solidaridad de diversas formas, no solamente en lo electoral, esperemos que sí se pueda expresar en noviembre en las intermedias de Estados Unidos, pero también a lo largo de los otros países que, bueno, lamentablemente ayer vimos que Costa Rica no, ¿no? Pero que otros países sí lo puedan hacer en estos procesos. Y insisto, las formas de resistencia, ya lo habíamos mencionado, en Minneapolis, estas cosas de que crear comunidad, de repartir víveres, de tener un silbato en la mano, creo que son muestras de cómo también ante el poder de Estados Unidos, incluso dentro de su propia casa, se crean también, con mucha creatividad a veces, formas de resistencia. Y este es un momento para todas las personas de izquierda y movimientos progresistas de demostrar de qué son capaces o de qué no, y de ver de qué lado de la historia van a quedar. Regreso a Minneapolis y a Minnesota para el otro tema también que vimos el fin de semana, este paro nacional que fue poco promocionado en los medios, la verdad, no lo vimos mucho en los medios, pero en las redes sociales vimos muchas manifestaciones, vimos en muchas ciudades. Algunas más grandes, otras más cortas, o sea, otros, las de las enfermeras en Nueva York fue muy emotivo porque era el tema del enfermero, ¿no? Alex Pretty, y entonces el tema de las enfermeras ahí con, sí, a temperaturas muy bajas. En Minneapolis vimos cómo pusieron SOS en un lago congelado, y ahí los vimos, y al final de cuentas, una buena noticia, el sábado se fue liberado, bueno, vimos a Bruce Springsteen cantando, vimos a Bad Bunny en los Grammys, o sea, ahí está, y al final de cuentas, pues liberaron a este niño de 5 años en Minneapolis, o sea, hay como señales de que dieron como 2 pasitos para atrás en Estados Unidos, Arturo. Si no un repliegue total, pues sí, primero mueven a Greg Bovino, después hay ciertas señales de que mejor no hablamos del tema, porque se pusieron las cosas duras allá. Bueno, el caso de este pequeño de Minneapolis dio la vuelta al mundo por esa fotografía y ese video de su gorrita y su mochila del hombre araña, ¿no? Pero hay muchos niños más que han sido detenidos, familias separadas, digamos, ese toque maligno a las políticas migratorias fue especialmente canijo en la primera presidencia de Trump, y ahora se ha multiplicado. Tenemos eso, y tenemos signos esperanzadores como el señor Benito Martínez con su gran fama diciendo "Eyes Out", ¿no? El día que le entregan el Grammy. Y además lo dice un señor que se llama Benito Martínez, ¿no? Aunque todo el mundo lo conoce como Bad Bunny. Entonces, yo creo que la sociedad estadounidense, pese a que en algunos sectores de nuestra América Latina prevalece una idea muy simplista de que todos los gringos son iguales y hinchas gringos, etcétera, pues siempre ha dado muestras de resistencia, de lucha, de ejemplo, bueno, de dónde nos viene el 1 de mayo, de dónde nos vienen muchas de las fechas simbólicas de las luchas de los trabajadores, pues vienen de Estados Unidos. Entonces, bueno, que no pues, celebran ellos, ¿eh? No, claro. No, bueno, pues ni sindicatos hay. Aquí nos vienen a vigilar nuestros sindicatos con el TEMEC y el mecanismo de respuesta rápido, pero nosotros no podemos vigilar los suyos ni su rollo de sindicalización. Entonces, pues, creo que seguiremos viendo qué bueno que se estén dando esas protestas. Ojalá sean más
fuertes todavía y que esa resistencia no sea domesticada por el Partido Demócrata, que ya ha buscado la manera de domesticar esas protestas. Me preguntaste en el arranque del programa y ya no dije nada del caso del coordinador de los senadores, Adán Augusto, que es el otro tema. Creo que hay que decir muy rápido para quienes nos ven desde otros lados, pues que era una figura muy importante del partido del gobierno, porque fue contendiente con la presidenta en la interna del partido Morena, porque era una figura muy cercana, que se llamaba hermano con el anterior presidente López Obrador y que tenía un gran poder en el Senado de la República. Ahí me pareció que esa escena donde él anuncia su renuncia, aunque se queda como senador, anuncia su renuncia al cargo de coordinador de la Junta de Coordinación Política, que es el puesto máximo en el Senado. Me dice que creo que a pesar de que sale por la puerta de atrás, porque todo el mundo sabe que lo echaron, pues se va con la arrogancia y la patanería intactas. Hay una frase en esa conferencia que dio para anunciar su retiro. Dice: platiqué con quien tenía que platicar. Ahora, pues ahí muchos van a inferir con quién platicó, ¿verdad? Y no fue con la presidenta. Esa es la versión que él pretende dejar instalada. Ahora, se va él, pero queda uno de los suyos. O sea, se va él y queda Ignacio Mier. Sale Abbott y entra Costello. Leti, pues ya nos trajo el tema, nos regresó a lo local Arturo. No sé si tú quieres platicar de lo de las protestas, que además conoces muy bien el tema allá, o a ver, ¿qué significa? Sobre todo en la carrera, o sea, dice que va a la coordinación territorial, no sé qué, rumbo a las elecciones. Queda aquí Ignacio Mier, que es efectivamente persona de confianza de Adán Augusto, pero hay movimientos también, porque también se tienen que empezar a mover cosas en México internas para afianzar mucho de lo que se está haciendo y supongo que no cambie el rumbo o alguna cosa así que se quiera intentar. Bueno, yo creo que lo de Adán Augusto, pues más bien se había tardado, ¿no? Nos esperábamos que hubiera movimientos como que desde antes. Yo creo que eso es como parte de algo que tiene que darse en términos de realmente pues cambiar algunas de las piezas que estaban puestas desde antes y que no funcionan en relación a quien es presidenta hoy en el país. Y con vías además a consolidar una serie de procesos electorales que se vienen ya el siguiente año. Y yo nada más diría en el caso de Mier, que más allá de la persona, yo creo que también los políticos tienen vida propia y aún sus lealtades, pues sus lealtades son primero estamos nosotros, ¿no? Y que en ese sentido también la claridad con la que él puede entrar para sobrevivir como político a largo plazo, a mediano y largo plazo, pues tiene que ver también con cómo la va a jugar. O sea, es decir, yo creo que aquí también hay que ver que a lo mejor un cambio totalmente contrario no aplica porque es un juego de fragilidades donde mueves una pieza. Lo mismo que estamos viendo en el escenario internacional, ¿no? Tampoco se trata de decirle a Donald Trump, pues nos vale gorra, nos vamos a mandar, sino a ver cómo la jugamos, cómo decimos, de qué manera podemos hacer lo que queremos, pero sin que necesariamente se rompa el tablero. Entonces, yo también diría que ahí pues debe haber muchos acuerdos detrás. Efectivamente, esto que comentas de Adán Augusto, pues es el viejo estilo político de México, de siempre al final, ¿no? El político que sale así como deslumbrado, ¿no? Como que no, yo más bien ni quería estar, ¿no? Casi. Pero fíjate, yo nada más quiero mencionar algunas imágenes que no quiero dejar de decir. Una, primero en México, bueno, no que primero, pero en su momento, aquel caso del Gober Precioso. Y se judicializó, Es decir, un caso de esto de pederastas y de secuestros o de que detenían niñas y todo eso, que fue un caso muy sonado en nuestro país hace cosa de 10, 15 años. Bueno, al final de cuentas, digamos, se aplicó más la ley acá en un escenario tan adverso de lo que, a ver cómo funciona en Estados Unidos, que tanto nos hablan de su ley, orden y orden, o no sé cómo dicen, ¿no? Esa es una de las cosas. Y la otra que yo también quería decir es que de Cuba es impresionante, es un país impresionante porque al mismo tiempo que ha tenido la situación tan adversa durante tantas décadas, bueno, yo no sé aquí en esta mesa quién no tiene la vacuna cubana contra el COVID. Porque más es la que se aplicó, o sea, primero esa que la patria, que es la mexicana, Entonces,
sí creo que ahí hay una cuestión que pues yo no conozco de fondo para entender bien cómo al final de cuentas se canalizan recursos para algunas cuestiones de este calibre, o sea, de este calibre, una vacuna contra el COVID que la produjeron 2 o 3 países y la comercializaron después, pero ese es otro tema. Entonces, también dejarlo dicho, con el tema de las protestas, y yo ahí me adhiero a lo que decía Berenice, mucho de lo que Estados Unidos ha experimentado en nuestros países diversos, unos más, otros menos, unos de manera más dirigida, bueno, está haciendo ahorita con su propio pueblo. Eso es lo que es tremendo, ver las imágenes de violencia, o sea, no es que detienen a una persona, no, la golpean a caer hasta matarla en algunos casos. O sea, no es, a ver, te detengo y ya, ¿no? O sea, un poco la aplicación esta de la ley, incluso en una violencia que no corresponde al debido proceso. No, una brutalidad de 7 personajes, además todos siempre son pues bastante robustos, para no decirles de otra manera, que le caen a jóvenes, señoras embarazadas. Yo creo que lo que pasa es que estamos viendo ante nuestros propios ojos lo que siempre han hecho. Pero nada más que ahora está aplicado en Estados Unidos, en una época en que hay redes sociales, y por eso uno las puede ver en la foto. Entonces, la respuesta que pueda darse ahora en Minneapolis, que se ha dado, que se ha movilizado, realmente es una sociedad que está movilizada al 100. Pero qué impresión que no sea un país movilizado al 100. No quiere decir que no estén en eso y no quiere decir que eso no ocurra porque pues, la gente se va enterando por otras vías. Tan es así que yo decía hace rato, no hay una afectación efectiva al tema de lo electoral y todo. Pero pues sí esperaría uno ver más reacciones de un carácter pues de urgencia. Y yo ahí es donde pues me preocupa porque siempre ocurre esto de esa gente que dice, y lo sigue diciendo, pues yo nunca vi, yo ni oí eso. ¿No? O yo oí otra cosa. Entonces, esa lucha de discursos, de cómo permean a la sociedad en Estados Unidos es el mejor laboratorio que puede haber. Todavía en nuestras sociedades hay el chismecito, digo, fuera de las redes sociales, ¿no? El chismecito, quién te lo dijo, cómo se comenta, cómo te enteraste, pero parece que en Estados Unidos hay un nivel de control mucho más fuerte de lo que podríamos imaginar. Y ahí te lo dejo porque creo que da para platicar como muchas más cosas. Y ese es el momento que decía Carlos, ¿no? ¿En qué momento que tal vez es el umbral, pero no solo en Cuba, no solo en nuestros países, en Estados Unidos al interior, ¿no? Bueno, pues sí, hay todavía muchos temas que se nos van a quedar. No llegamos a hablar de Venezuela, no llegamos a hablar incluso de la reunión que van a tener Petro con Trump, que nos va a quedar para la próxima semana y que es un tema. ¿Con qué cerramos? ¿Con qué vamos cerrando, Carlos? Adán Augusto, protestas. A mí me parece que hay que mencionar que mientras la presidenta está enfrentando con mucho tesón, con mucha inteligencia, con mucha sensibilidad, una situación muy complicada. Lleva meses desactivando bombas de tiempo cada 2 o 3 días y lidiando con un personaje que es muy molesto, incómodo, peligroso. Me parece que está rodeada de gente que no da muestras de estarse enterando de lo que pasa, ¿no? Lo que comentaba Arturo de San Quintín, del estado de Baja California, bueno, ya no mencionó a la gobernadora, ¿no? Joven promesa del PAN, ¿no? Que se la trajeron del PAN. Y luego dicen que no hay que estar criticando esas cosas. Ahí está, eso es lo que haría un gobierno panista, ¿no? San Quintín nunca fue una prioridad. Ella anda en otras ondas, ¿no? Y así como ella, Dan Augusto, Monreal, en fin, la alineación, el Dream Team de los 7 enanos, ¿no? Es Claudia Sheinbaum y sus 7 enanos, ¿no? Que no se enteran de nada, que están con sus grillas de segunda división, todos, ¿no? Que titubean para poner en su lugar a Dan Augusto, cuando, bueno, pues ya hacía rato que ¿no? Y
y están enfrascados en no sé qué patoaventuras, ¿no? Muchos gobernadores, incluso algunos de extracción morenista, como el de Oaxaca, perdón, quién sabe qué pasó aquí. Me parece que están desentonando, ¿no? Están dejando están omitiendo formar un grupo en torno a la presidenta que se traduzca en apoyo efectivo, en que le deje concentrarse en los problemas estos tan álgidos que está enfrentando, y que lo otro fuera parte de una normalidad gobernante, ¿no? Que la gobernanza fuera más o menos fluida, más o menos fácil, porque pues un día sí y otro también tiene que estar lidiando con el impredecible lumpenburgués que vive en la Casa Blanca, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención, que incluso los medios, bueno, yo siempre ando con los medios públicos, sin agraviar aquí a nadie, pero también no sé, no hay señales que nos intenten ubicar en la gravedad, en lo delicado de la situación que se está enfrentando. Bueno, pues ya nos dio Carlos aquí el titular, Claudia Sheinbaum y los 7 enanos. Está muy bueno como para el título de una columna. ¿Con qué cerramos? ¿Con cuál de todos los temas? Rápidamente, lo que se está disputando ahora con estas protestas en Estados Unidos, a mi parecer, es el sentido común, ¿no? Justo esta violencia no es normal. ¿Por qué la policía fronteriza ya no está en la frontera y está al interior de las ciudades? O sea, cosas tan básicas como eso, y esa es la batalla que se tiene que ganar para que la gente pueda hacerle frente a Donald Trump desde la resistencia civil. También, nada más rápidamente, Cuba es mencionada la muerte de Fidel incluso en los archivos de Epstein. Mencionan que ahora que se murió Fidel tenemos muchas posibilidades, ¿no? Entonces también Cuba ha representado siempre algo en el imaginario de Estados Unidos, incluso en las mentes más retorcidas. Ya no sabemos con qué intenciones, las podemos suponer. Y cerrar con Adán Augusto, 3 cosas. Tienes un personaje que combina deslealtad desde un inicio, tienes un personaje que combina escándalos con la barredora y otros más, y tienes un personaje que te servía porque en teoría era un operador político que ya no opera. Y lo vimos, su última prueba fue la reforma electoral en la que no dio una, ¿no? O sea, el costo político de este escándalo de que el Partido Verde y el PT no iban a ir con Morena fue bastante, ¿no? Porque otra vez se tuvo que poner ahora sí que las cartas sobre la mesa y decir, ¿saben qué? Los que somos mayoría somos nosotros y somos Morena, ustedes necesitan de nosotros, no de ustedes. Si Adán Augusto no podía tener eso en claro con estos grupos políticos, te dejan claro que ya no está operando. Y es más, o sea, nunca operó exactamente para ti, y luego ni siquiera te puede sacar algo tan elemental como eso, como tener en orden ahora sí que quién está arriba de quién. Y creo que esas son las cosas que deja su salida. Ahora, sí me quedo pensando lo que decía Arturo Cano, quién se queda en su lugar, y también qué va a pasar con sus ahijados y ahijadas políticas, ¿no? Que tenían también ahí ambiciones igual de grandes que las de Adán Augusto, que incluso la presidenta les llamó la atención de manera pública. Entonces, eso es importante también. ¿Qué va a pasar con esa escuelita que hizo Adán Augusto al interior del partido? Bueno, pues con esas preguntas nos quedamos. ¿Qué va a pasar con la escuelita? A ver, nada más el ultimito. La película de Melania, que fue un fracaso brutal en Estados Unidos, y esperemos que en el mundo entero, pero tenerlo como nota, porque no es cualquier cosa, ¿eh? Es también un mensaje político. Vaya, quede como nota. Que quede como nota, asentado en acta. Muchísimas gracias a los 4 por estar acá. Vámonos a comer los tamales, pero antes vamos al comentario editorial. El consenso ideológico y mediático en la geopolítica mundial se ha impuesto desde relatos moralistas para justificar invasiones, secuestros y guerras bajo el amparo de una supuesta autoridad política desde sus convicciones religiosas. Para ello han construido un aparato de pensamiento y de relatos para que el resto del planeta se someta por pura sumisión, pero también desde el miedo en un mundo cada vez más inseguro e incierto.
Esto se parece mucho a lo que en su momento mostraron los Panama Papers y los Pandora Papers, es decir, un modo de gestionar la economía mundial desde poderes políticos agazapados en paraísos fiscales, guaridas de las peores redes mafiosas encubiertas desde los grupos financieros y oligárquicos en casi todos los países de América Latina. ¿Qué pasó luego del escándalo mediático? En esos casos, no mucho. En realidad, quedamos ante un show inmediatamente bloqueado por el aparato mediático mundial, sin procesar en las legislaciones locales, regulaciones o controles para al menos evitar ese delito de carácter económico y, ¿por qué no?, también moral. De ahí que la revelación de los archivos de Epstein exhiben el verdadero rostro de estos personajes de la derecha mundial. No solo son hombres con mucho poder económico y político, sino líderes morales que nos han querido imponer un solo modo de vida con regímenes supuestamente democráticos para instaurar modelos de convivencia con base en el mercado, la fama, el espectáculo por encima del Estado. Empezando por quien ahora intenta gobernar el planeta, Donald Trump. Todos los mencionados en esos correos revelados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos han negado o han callado frente a fotografías y correos electrónicos con evidencias de su participación en actos de pedofilia, pederastia, reuniones de negocios, fiestas y mansiones y yates de lujo. Para el caso latinoamericano, la vinculación del expresidente colombiano Andrés Pastrana, por ejemplo, con Jeffrey Epstein, se basa en registros de vuelo y testimonios desclasificados recientemente. Esto que fue negado por ese dirigente político confirma una relación personal y logística. El expresidente de Colombia figura en los manifiestos de vuelo del avión de Epstein en varias ocasiones a principios de los años 2000. Pastrana admitió haber viajado a La Habana, Cuba, en marzo de 2003, invitado por Fidel Castro, utilizando el transporte de Epstein para el trayecto Nassau-La Habana. Pero hay algo más. Los archivos de 2025 y 2026 incluyen una fotografía junto a Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, vistiendo uniformes de la Fuerza Aérea Colombiana. Maxwell declaró ante la justicia que se hicieron amigos debido a su afición compartida por pilotar helicópteros y que ella llegó a volar un Black Hawk en Colombia. Ese es solo un ejemplo. De México, por ejemplo, los archivos involucran a poderosos expresidentes como Carlos Salinas de Gortari y también al hombre más rico del país, Carlos Slim, y a los dueños del monopolio televisivo Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego. Pero hay un dato más revelador. Los archivos vinculan al propio Donald Trump con el legendario cártel de Sinaloa. Sobre Trump, los nuevos archivos contienen miles de referencias y correos electrónicos de Epstein. Ahí muestra de que el presidente estadounidense pasó horas en mi casa, así dice Epstein, con víctimas y registros que lo sitúan como pasajero en su avión privado en al menos 8 ocasiones durante los años 90. Los videos son la prueba más concluyente de su participación en actos que en cualquier lugar serían delitos imprescriptibles, pero sobre todo lo desnudan en su real condición moral. Ya en su momento dijo que todo era un engaño, una conspiración de los demócratas frente a los éxitos de su gobierno. Otro de los señalados es Steve Bannon, ex estratega de Trump. Este señor intercambió cientos de mensajes de texto amistosos con Epstein hasta poco antes de su muerte en 2019. En uno de ellos hablan de un documental para ayudar a limpiar la reputación del financiero y coordinaron una campaña de influencia política en Europa. ¿Acaso este tipo de acciones no han sido también el modo de existir de las derechas latinoamericanas? Algunos de sus líderes han sido vinculados con negocios estrechamente relacionados con el narcotráfico. Otro personaje que muestra a esa derecha es Howard Lutnick, el actual secretario de Comercio de Trump. En los archivos hay una evidencia de que fue invitado por Epstein a su isla privada en 2012.
Aunque Lutnick afirma haber cortado lazos hace años, su esposa aceptó invitaciones para almuerzos y familiares en el yate de Epstein. La lista no se queda ahí, podríamos seguirnos con muchos personajes políticos. José María Aznar, el expresidente del gobierno de España y quien lidera procesos de formación de las derechas latinoamericanas, aparece también señalado en los nuevos archivos publicados al menos 3 veces. ¿Podrá salir ahora al estrado público a negar o inducir una supuesta conspiración en su contra de las izquierdas? La pregunta real que nace en este momento es: ¿con qué otra incursión militar, bombardeo, secuestro o invasión nos van a distraer de lo que exhiben estos archivos? Si esas revelaciones se hubieran hecho en diciembre pasado, seguramente Donald Trump habría adelantado el bombardeo a Caracas. Bueno, con esa reflexión nos quedamos hoy y nos vemos mañana en el siguiente Sinsonte. Muchísimas gracias.